Vamos a conversar con nuestro especialista, el doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Hablaremos un poco en la consulta sobre la osteofénica y también de qué se trata. Bueno, es el crecimiento anormal de los huesos. Va a hablar un poquito de este tema. Si usted quiere compartir con nosotros alguna consulta, hágalo a través de nuestro número de WhatsApp y a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilí. Siempre agradecido con ustedes por la invitación para hablar de cómo la medicina oriental aborda los diferentes tipos de enfermedades. Los osteofitos, tal vez la mayoría de nuestros pacientes adultos lo han escuchado o, o se lo han diagnosticado. Los osteofitos son como una calcificación ósea que viene apareciendo muchas veces en cualquier parte de las articulaciones, especialmente en la columna vertebral, rodillas, y el más común que se ve en los talones, que también se conoce como el espolón calcáneo, que es un osteofito que crece en esta parte del talón. Muchas veces esta enfermedad viene siendo silenciosa. ¿Por qué la del talón es más común? ¿Por qué el espolón es más común? Porque recordemos que nuestros pies o nuestros talones son una articulación amortiguadora. Entonces, al caminar demasiado tiempo, pues esto viene sintiéndose como una espina y viene molestando un poco más. Cuando es diagnosticado en la columna vertebral, muchas veces los pacientes comienzan a sentir unos diferentes tipos de pulsaciones. Estas pulsaciones son momentáneas y limitan al paciente en la movilidad. También a la hora de girar, agacharse o recoger algo, los pacientes sienten que esto hinca o que se están limitando con el tiempo. Después de estas limitaciones, que son en el momento, vienen dolores que vienen apareciendo muy frecuente con algún tipo de actividad. Hasta que ya estos tipos de osteofitos comienzan a limitar más al paciente la movilidad incluso de las manos o de los pies, ya que viene comprometiendo también los nervios, viene haciendo una radiculopatía que comienzan a sentir otro tipo de síntomas y viene a desarrollar otro tipo de enfermedades. Este padecimiento, doctor, puede darse de una manera congénita o por algún accidente que pudo haber ocurrido, por algún tipo de tratamiento, por las posturas. ¿A qué se debe esto? Se cree que esto viene por el desorden alimenticio de los pacientes. Los pacientes principalmente que comen excesos de sales, de azúcares, excesos de sodio. Cuando el cuerpo reconoce que hay demasiado sodio en él, busca de una manera de alojarlo porque ya no lo puede eliminar. Entonces viene a alojarlo en esta articulación. En las mujeres es más común que el cuerpo venga a alojarlo al talón. En los varones es más común que lo aloje en la columna. En la columna hay pacientes, por lo menos adultos mayores, de que no han sentido ningún tipo de síntoma, hasta que esta enfermedad se viene acoplando con diferentes tipos de enfermedades. Pero, por ejemplo, pacientes que traen una condición ya desde hace mucho tiempo, un ejemplo, una hiperlordosis, que es un desvío de la columna genética, o una escoliosis, que es un desvío en la columna a cualquier lateral que se hizo por un trauma, más un osteofito, que esto viene siendo prácticamente como un pico del oro, se le conoce también. Entonces viene a comprometer muchísimo más la columna, a dar mucho más dolor. ¿Por qué? Porque estamos viendo dos tipos de enfermedades diferentes y que la cualidad de ellas o lo que la hace ser casi iguales es el dolor. A veces, muchas veces tenemos demasiado dolor que lo estamos diciendo, tal vez es mi desvío en la columna, o tal vez pase mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie, pero puede ser un osteofito o puede ser un problema hereditario que ya hayan tenido los pacientes en su columna o en sus rodillas, puede pasar también. Correcto. Vamos a leer algunos comentarios que nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp. Tuve un accidente en el 2005. Desde ese tiempo tengo problemas de dolores de cabeza. A veces se me quitan, a veces no. Al consultarla no me dan las respuestas. En el accidente quedé aterrado, dice, en una excavación de 3 metros con 20 centímetros y quedé pues ahí bajo tierra. ¿Qué es lo que me recomienda para esto? Muy buenos días. Lo primero es una inspección física, hay que valorar la parte ósea, si no hubo una malsoldación, si los huesos no soldaron bien, posterior si hubo una fractura, si hubo una fisura. Hay que ver bien a estos tipos de pacientes, si el cuello se vio afectado, porque muchas veces hay pacientes que tienen problemas cervicales y andan mareados. Por lógica, principalmente nuestros pacientes adultos creen que el oído.
Muchas veces dicen, el oído porque ando mareado, o el colesterol y los triglicéridos. Pero cuando nosotros los vemos en clínica, observamos de que es su columna cervical que está ahogada, está atrofiada, y esto es lo que está ocasionando el mareo. Esto es lo que ocasiona muchas veces cefalea o dolores de cabeza, incluso náusea o fotofobia, no soportan la luz, perdón. Muchas veces estos tipos de síntomas, cuando los pacientes tienen un problema en la columna cervical, se viene confundiendo muchas veces con la migraña, porque son muy intensos. Lo único que la migraña abarca prácticamente unilateral, una parte de la cara, y estos dolores cervicales se concentran en la parte de atrás y son mucho más intensos o mucho más dilatados. Correcto. Otra persona dice, muy buenos días, mi hija tiene 21 años, le cuesta caminar, tiene problemas desde hace 7 meses. Ahora le hice una electromiografía, ya con los resultados sale que tiene radiculopatía. Ella tiene mucho dolor, como le digo, le cuesta caminar. ¿Qué podría hacer? Recordemos que la radiculopatía viene siendo prácticamente como un descontrol del sistema nervioso. Un nervio que está siendo ahogado o asfixiado. Hay que ver por qué o qué lo está asfixiando. Puede ser que la paciente se cayó, puede ser que tenga sobrepeso, puede ser que tenga un desgaste, puede ser que tenga un desvío, una escoliosis, o puede ser también que, por ejemplo, una ciática falsa que puede dar estos tipos de problemas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, o lo más común de estas radiculopatías son la hernia o los abombamientos. Hay que ver dónde está la hernia, dónde está el abombamiento, dónde está el problema, y de esta manera ver cómo abordarlo. Muchas veces con acupuntura se puede tratar la radiculopatía, y si nosotros vemos que es lo correcto, se le hace quiropraxia, se le aplica quiropraxia y se desahoga esta articulación o esta vértebra que está afectada. En Facebook nos dice, tengo 72 años, soy crónica de desgaste en la cervical rodilla y el hombro izquierdo. Me duele muchísimo. Muy buenos días, dice otra persona. Me han operado 2 veces, en la cual esta última fue el 10 de noviembre. Lo que me quedó es como que si el pie está amarrado, ¿qué será? Y esta vez me quitaron una hernia, abombamiento discal en la L4, L5, L5S1. Sí, estas son las principales vértebras que comprometen o irradian más hacia los miembros inferiores. Hay que ver la recuperación que tiene. Recordemos que después de estas cirugías lo recomendable es fisiatría, rehabilitación, volver a unir o a conectar nuestro sistema nervioso con nuestro cerebro prácticamente, que él comience a recibir órdenes. Por eso siente como que el pie está amarrado. Es correcto, porque hubo una operación donde está involucrado el sistema nervioso. Entonces, con la fisiatría esto se va a ir mejorando. De hecho, hay pacientes que quedan sintiéndolo pesado, sintiéndolo torpe, sintiendo que él no obedece. Si queremos dar un paso, o lo da más lento, o no lo da, o torpe, lo arrastra. O sea, tiene que empezar de cero. Entonces, es correcto, hay que hacer rehabilitación física. Supongo que la mandaron a fisiatría, que son ellos los especialistas, que van a mandar o a enseñar nuevamente a caminar, a reconectar estos nervios que han sido tocados. La persona de 72 años que dice que le duele mucho la rodilla, el hombro izquierdo, es un paciente de desgaste crónico de la cervical. Muchas veces los pacientes que tienen estos tipos de dolores, es muy común en los adultos mayores. Si hay que ver qué es lo que está desgastado prácticamente, porque por ejemplo, si son los meniscos que están desgastados, se les ayuda a los pacientes bloqueando. Si son osteofitos, pues se les ayuda a los pacientes, porque aparte de esto, los osteofitos tienen una característica común, principalmente en las rodillas, que es la rigidez. El paciente se le dificulta mucho flexionar su rodilla, solo la mantienen estirada. ¿Por qué? Porque estos osteofitos o estas puntas molestan a la hora de estar manipulando la articulación de la rodilla. Entonces hay que ver si es un desgaste en los meniscos, si es meramente en la rodilla, si es un desgaste en las patelas, si es un osteofito. Y evidentemente cuando los pacientes comienzan a desarrollar un desgaste, principalmente cuando el desgaste comienza en las rodillas, la columna siempre va a repercutir este desgaste o siempre va a inflamar. ¿Por qué? Por la mala postura que los pacientes desarrollan. Inclinación hacia adelante, inclinación hacia un lado, sobreesfuerzo en la rodilla que no duele, que al final terminan molestándola más, o muchas veces pues limitación del movimiento. Prácticamente el paciente pasa sentado porque es demasiado fuerte estos dolores. Correcto. Tengo 41 años, cuando tenía 20 me caía un cauce, me quebré las piernas y la columna, me golpeé. Actualmente peso 180 libras, me da bastante dolor en la columna. A veces no puedo ni moverme del dolor. ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, siempre hay que ver la manera de rehabilitar a los pacientes.
En estos tipos de dolores muy fuertes, en Clínica de Medicina Oriental Altamira lo que usamos es una terapia que se llama terapia neural o terapia del dolor. ¿Qué es lo que pasa? En estas terapias del dolor se infiltran los puntos de acupuntura para que estos se estimulen y ahí tengan una mejor analgesia. Los pacientes se rehabilitan cuando ya nosotros vemos que el dolor está controlado, de que el paciente puede hacer ejercicio sin ningún miedo a que este dolor vuelva. Entonces se manda a rehabilitación posteriormente, se les ayuda a bajar de peso, se les ayuda con un plan nutricional, porque muchas veces estos dolores ceden con disminuir de peso. Un paciente de 180 libras, por ejemplo, que baje a 150 libras, es un descanso para la columna, para las articulaciones. Entonces se les ayuda a bajar de peso y se les bloquea este dolor. Ya queda soportable o tolerable estos El tipos de dolor es dolor. porque son una especie de espuelas, los osteofitos, entonces. Es doctor. correcto. ¿Qué tipo de osteofitos pueden haber dentro del cuerpo? Tal vez en las rodillas, usted hablaba de los talones, en la cervical, ¿dónde? En cualquier parte de la columna se puede desarrollar un osteofito. Se puede desarrollar incluso en las muñecas. Los pacientes, por ejemplo, que son diagnosticados con artritis, predisponen a desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque ya tienen un descontrol en las articulaciones. Y muchas veces estas articulaciones, cuando es reumática la enfermedad, comienza a presentar también degeneraciones. Se comienzan a mover los huesos, a meterse, o comienzan a aparecer unas pequeñas pelotitas en los dedos principalmente, o en los dedos de las manos o de los pies. ¿Esto se opera, doctor? ¿Se mejora con tratamiento, con terapia? ¿Reaparece si se pudiese operar? ¿Cómo? Esto se opera. El problema de esto es que vuelve a reaparecer, es reincidente. El paciente se le pide, se le suplica que posterior a la operación, posterior a cortar esta punta, esta espina, que trate de hacer dieta, que trate de no comer sales, que trate de evitar, por lo menos si fuma, evitar fumar, evitar tomar, evitar las azúcares, los condimentos. ¿Por qué? Porque esto es como una uña, prácticamente un material óseo que va a volver a crecer. Pasa mucho con los pacientes y seguro hay televidentes que nos están viendo que ya se han operado, por ejemplo, del espolón. Se lo han cortado y le ha vuelto a salir, se lo han vuelto a cortar y ha vuelto a salir. Es reincidente porque no hay un cuidado en la alimentación. Entonces, él va a seguir apareciendo mientras los pacientes no cuiden su alimentación. Estoy embarazada, llevo una semana que ando con dolor en mi espalda. ¿Qué podrá hacer? ¿Tiene que ver algo con esta enfermedad? Hay que ver cuántos meses de gestación tiene o cuántas semanas. Recordemos que es normal que en las pacientes que están gestando el dolor lumbar, ya debido al sobrepeso que están teniendo, a la postura, que pasa mucho tiempo acostada o sentada, entonces es normal en estos pacientes. Depende cuánto tiempo de gestación tiene, nosotros podemos ayudarle también a ellos. Vamos a leer varios mensajes que tienen que ver bastante, son similares. Hola, estoy padeciendo dolor en la columna. He visto, tuve una caída hace 3 meses. ¿A qué se debe el dolor crónico de hombro y codos de los brazos? Son insoportables los dolores. ¿Qué puedo hacer? Otra persona nos dice, padezco de muchos dolores de cabeza y también en la columna. Muy buenos días, saludos, bendiciones por acá. Dice, tengo 37 años, padezco de artritis reumática y mucho me duele la columna y los tobillos. Otra persona dice, ¿a qué se debe que duela demasiado el hombro izquierdo? Todos van relacionados con estos dolores en diferentes partes del cuerpo, pero casi la mayoría hablan de dolor en la cervical y dolores de cabeza excesivos. Sí, recordemos que los osteofitos, como decíamos al inicio, son una punta. Nosotros podemos imaginarnos un pico de un loro, de una lora, que es prácticamente así. Esto llega a pinzar, cuando ya es demasiado grande, pinza y ahoga los nervios, la oxigenación cerebral y pues posteriormente tienden a dar dolores de cabeza, mareo, hormigueo en las manos, dolor en los hombros, ardor, torpeza, pérdida de fuerza. Es normal en estos pacientes. No obstante, no todos los pacientes que tengan estos síntomas pueden ser diagnosticados con osteofito. También puede ser que el paciente, es muy común que hoy día, que usamos demasiado el teléfono, los pacientes desarrollan hiperplasia cervical. La mala postura muchas veces nos conlleva a desarrollar estos dolores. Hay que valorar bien el tipo de dolor, por ejemplo, que el paciente siente en el hombro, porque muchas veces nosotros valoramos el hombro, revisamos tejido blando, hacemos exámenes y todo esto está limpio.
Cuando nosotros revisamos el cuello, porque ahí el hombro está todo limpio, nos damos cuenta que el dolor que el paciente está sintiendo en el hombro es porque viene desde el cuello, el centro de la enfermedad o la raíz de la enfermedad es su cuello. Es importante el diagnóstico para todo tipo de paciente, porque lo importante aquí es saber la raíz, de dónde está viniendo. Por ejemplo, la paciente que tiene la radiculopatía diagnosticada, es importante saber dónde está el pinzamiento, qué lo está ocasionando y qué lo está ahogando también a este nervio. De esta manera nosotros hacemos el plan de tratamiento y el abordaje del paciente para que esto pues mejore y el paciente pueda tener una vida completa. Correcto. Recuerde que estamos hablando de medicina oriental, pero algunas personas nos hacen consultas sobre algunos otros tipos de tratamiento. Esto es algo natural. Vamos también a leer otros mensajes. Dice por acá, a mi niño le dio osteocondritis en la rodilla derecha y tenía 5 cc de líquido. No lo operaron, le dieron de alta y luego le dio una septicemia en la sangre. ¿Esto tiene alguna repercusión? Nos pregunta. Sí, por supuesto. Aquí lo ideal es que a qué edad tiene el niño, hay que ver qué edad tiene el niño y siempre lo tiene que valorar ortopedia o un pediatra. Es importante valorarlo porque posteriormente el paciente va a tener muchísimo problema con la movilidad. Correcto. ¿Qué recomendaciones brindarle? Hay una cantidad importante de pacientes que siempre refieren dolor en los hombros, en las rodillas, al caminar, dolor en las columnas, en la parte baja de la columna, en la parte alta, excesivos dolores de cabeza. ¿Qué puede recomendarle y qué deben hacer y qué no? Sobre todo aquellos que van a los gimnasios a veces. Siempre es recomendable a los pacientes visitar al médico. Recordemos que es malo, no es lo correcto estarse automedicando, incluso o principalmente los adultos mayores, que hoy día hay demasiados fármacos que están dando un riesgo-beneficio. Por ejemplo, pacientes que tienen tanto tiempo tomando medicamentos del dolor y ahora estos medicamentos, al tenerlo mucho tiempo ingestando, está dando problemas coronarios. Entonces es importante acudir al médico y decirle, mire, tengo hipertensión arterial desde hace tantos años, un problema cardíaco, para así ver la manera de abordar al paciente sin hacerle daño. Siempre hacer dieta, tratar de evitar las comidas chatarra, el tabaco, el alcohol. Es importante esto porque esto con el tiempo nos conlleva a desmejorarizarnos. Gracias, doctor Brian Pérez. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla para que usted haga todas sus consultas y aquellas personas que nos han escrito, muchísimas gracias también. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con Acción 10 en la mañana.